vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué buen versículo, ¿vieron, hermano? Hermoso versículo. Sí, qué hermoso versículo. Vea, aquí nosotros podemos identificar, podemos comprender que para poder alcanzar la misericordia, Dios tiene que actuar en nosotros. Amén. Porque si Dios no hubiese actuado en nosotros, nosotros fuésemos salvos. Como dice de nuevo el versículo, vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios. Que en otros tiempos no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, amados hermanos. Ahora, pueblo de Dios, como es Elián. Elián significa el pueblo de Dios. Por eso es que este grupo en WhatsApp que les invitamos de la radio se llama Elián. Entonces, la idea de este versículo viene de Oseas capítulo 1, versículo 6, versículo 10, que nos dice de la siguiente manera, amados hermanos, dice así: concibió él otra vez y dio a luz una hija, y le dio Dios, ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni jinetes. Después de haber destetado a los Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y Dios dijo, ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo esto, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, soy hijo del Dios viviente. Soy hijo del Dios viviente. Qué bueno es el Señor, ¿verdad, amados hermanos? Amén, así es. Dios es bueno, amados hermanos. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Vea que ahora somos el pueblo de nuestro Dios maravilloso. Que antes no éramos pueblo, pero ahora por la misericordia de Él somos su pueblo. Gloria a Dios. Es una bendición de verdad, amados hermanos, de poder estar compartiendo con cada uno de ustedes ese amor y esa misericordia de nuestro Dios maravilloso. Así es, gloria a Dios. Entonces, por eso es que, amados hermanos, le damos gracias al Señor, que nosotros debemos de confiar en Dios, porque a través de Él es que nosotros podemos tener esa misericordia a través de nuestro Dios Todopoderoso. Sin Dios nada podemos hacer, amados hermanos. Recuerde que con Cristo todo lo podemos, que nos fortalece, amados hermanos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Bueno, seguimos en esta noche en Radio Pan de Vida 77. Amados hermanos, recuerde que Dios es el que nos ha dado a nosotros la fuerza, la fortaleza. Dios es el que nos ha elegido. Dios es el que nos ha seleccionado. Dios es el que nos ha buscado. Nosotros no buscamos de Dios. Él nos buscó a nosotros. Él nos buscó a nosotros. Nosotros jamás buscamos de Dios. Él fue el que nos buscó a nosotros. Gloria a Dios. Ahora, fíjense, en Oseas capítulo 2, versículo 23 también dice, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de los Ruhama, y le diré a Lo-ammi, tú eres mi pueblo, y él dirá, Dios mío, esos somos nosotros. Entonces, en Romanos capítulo 9, versículo 23 al 26 dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria. O sea, esto ya Dios lo tenía preparado para nosotros los gentiles, a los cuales también ha llamado, esto es, ¿a quién? Nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente, amados hermanos. O sea, donde se hace referencia explícita al llamamiento de un pueblo compuesto por judíos y gentiles, ahora habéis alcanzado misericordia. Por lo general, Dios tiene misericordia temporal y la compasión de la gracia común sobre su creación como un todo. Vamos a ver qué nos dice Salmo 145:9.
Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Y su misericordia sobre todas sus obras. O sea, si Dios no hubiese tenido misericordia de nosotros, ninguno de nosotros estuviésemos aquí. No. Nadie estuviese salvo ahorita. Y ustedes que me están escuchando, amados y preciosos oyentes, si no hubiese sido por la misericordia de Dios, les tengo esta noticia: ustedes no hubiesen buscado de Cristo. Porque esa es mentira las personas que le dicen, no, tienes que aceptar a Cristo. Entonces dice, no, yo busqué a Cristo. ¿Qué mentira del diablo es esa? Nadie ha buscado a Cristo. Cristo te buscó a ti y a mí. Amén. ¿Y por qué? Porque tuvo misericordia de nosotros, amados hermanos. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, ¿qué nos dice? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Aleluya, porque nunca decayeron sus misericordias. Mira, hay un versículo que dice, Dios es tardo en airarse, pero grande en misericordia. Qué bello versículo, ¿verdad? De la palabra de Dios. Por eso que la palabra es la que convence. O sea, Pablo hizo referencia a esto al decir que Dios es el Salvador de todos los hombres. O sea, Dios es el que salva al hombre de las siguientes maneras. Murió por ti en la cruz, ¿verdad? Claro, todos lo sabemos. Y el que está escuchando no lo sabe, entérese. Cristo murió por ti en la cruz. Pero eso no solamente lo hizo Dios. Aparte de que murió en la cruz, te seleccionó y te trajo, te apartó de 1 millón de personas. Te puso, ¿verdad? Te apartó para Él. Y gracias a la misericordia de Él, entonces es que usted y yo somos salvos. No es porque yo diga, Señor, te acepto como mi único, verdadero y fiel Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, como si Cristo fuera secretario. Como que si yo tengo que repetir esa oración repetitiva es antibíblica. Nosotros lo que debemos de decirle a Dios, gracias mi Dios por haber permitido, Señor, venir a tus pies. Por haber permitido venir a los pies de Cristo. Por tu misericordia, por tu grandeza, por tu bondad. Aquí estoy alabando y glorificando al que vive por los siglos de los siglos. Y esto es importante para todos nosotros. Entonces por eso Pablo hizo referencia a esto en el decir que el Dios es el Salvador de todos los hombres al que él seleccionó. Entonces vamos a ver qué nos dice Primera de Timoteo 4:10. ¿Qué nos dice? Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ajá, mayormente de los que creen. Y para que usted pueda creer, Dios primero hace una regeneración en su vida, y tiene que primero Dios tocar su corazón para que usted pueda creer. ¿Por qué? Porque usted no va a creer por su propia cuenta, eso es imposible. Usted cree porque Dios se lo permitió, porque tuvo misericordia de usted. Recuerde que la Biblia dice, es como, vamos a poner un ejemplo, como que si yo estoy en un salón o tengo una oficina para ayudar a muchas personas, y en la oficina afuera, en el local, usted ve que diga, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Atentamente Jesucristo, y todo el mundo empieza a pasar. Venga y tenga su consejo. Y cuando usted pasa al otro lado de la oficina, y usted venga y diga y lea, nadie viene a mí si mi Padre no se lo permite. Y usted va a decir, bueno, y entonces, ¿qué es lo que? Pues allá afuera dice que vengan todos los que estén cargados y trabajados, y aquí adentro dice, nadie viene a mí si mi Padre no se lo permite. Primeramente, para que usted diera el paso de pasar, valga la redundancia, Cristo, el Dios Todopoderoso, hizo primero en su corazón. ¿Por qué? Por la misericordia, porque tuvo misericordia de usted y de mí. ¿Es o no es así? Así es. Ahora, estamos hablando bíblicamente comprobado, amados hermanos. Ahora, gloria a Dios. Por otro lado, Dios tiene misericordia eterna sobre su iglesia elegida y perdona sus pecados para eliminar de todo sus enjuiciamientos. O sea, hay muchas personas que allá Dios los ha perdonado, y saben lo que pasa, amados hermanos, todavía siguen ellos condenándose. No, que yo hice aquello, que hice el otro. Ya Dios te perdonó, papá, ya está bueno, ya Dios te perdonó, ¿verdad? Ya Dios te perdonó. Perdónate a ti mismo también, porque el no perdonarse es pecado. Entonces, si ya Dios tuvo misericordia de ti, pero el hombre no te quiere perdonar, no te preocupes por eso. No esperes la honra de los hombres, espera la honra de Dios. Esto es importante, amados hermanos. Entonces, Romanos capítulo 9, versículo 15, aquí viene un texto bíblico
que nos va a aclarar todo lo que estamos hablando. Romanos capítulo 9, versículo 15, ¿qué nos dice? Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, es del que Dios quiera, no es del que yo quiera. Así es. Mira, usted puede predicarle a quien usted quiera, pero no se va a convertir, no va a venir a los pies de Cristo si Dios no se lo permite. Así es. Ay, usted me va a decir, ¿cómo es eso, hermano Gregorio? Entonces, ¿para qué se predica el evangelio? Porque ese es su trabajo, esa es una orden tan imperativo, usted tiene que cumplirlo y punto. Esa es una orden de Dios. Lo demás, de eso se encargará el Señor. Eso no es así. Sí. Nosotros no somos quién para cuestionar a Dios, nosotros no somos quién para estar quejándonos delante de Dios, solamente debemos de cumplir. ¿Para qué tengo que predicar la palabra? Hermano, predique y más nada. Obedezca a Dios, solamente obedezca. Porque Dios es el que se encarga de convencer, el Espíritu Santo, mejor dicho, redarguye de pecado, de justicia. El único que puede convencer a una persona de sus pecados se llama Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Así es. Ahora, en el Antiguo Testamento, el profeta Oseas prometió que en el Israel de Dios, aunque estuvo por fuera de las bendiciones divinas durante mucho tiempo, quedaría cubierto por fin bajo la misericordia de Dios. El trato de Dios con Israel, amados hermanos, gloria a Dios, estableció un patrón para su trato con los creyentes bajo el nuevo pacto, porque ellos habían estado antes fuera del pacto de Dios y después fueron cubiertos por la misericordia de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero vamos a ver qué nos dice Efesios capítulo 2, versículos 4 al 13. ¿Qué nos dice? Efesios capítulo 2 dice, 4 al 13. Ajá. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, mejor dicho, por la misericordia de Dios. Fíjense que desde el versículo 10, en el versículo 10 ve lo que dice, escuchen esto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de otros tiempos por vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero por la misericordia de Dios. Más aún, mira, vemos lo que dice el versículo 8, que es demasiado claro, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero vea esto, y esto no de nosotros, o sea, esto no de nosotros, pues es un regalo de Dios. Así es, esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. Dios bendiga a todos los hermanos que nos escriben en este momento. No le podemos responder, amados hermanos, porque estamos en predicación. Recuerden que estamos en vivo. Aleluya. Entonces, esto es, amados hermanos, la misericordia de Dios,
que tiene que ver con el llamado precioso de Dios que nos hace a cada uno de nosotros. Por eso es que la Biblia habla claramente cuando dijo en Juan capítulo 1 versículo 12 que prácticamente dice la Biblia: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero este versículo no lo saquemos fuera de contexto. Este versículo no lo interpretemos a nuestra manera. Porque como aquí lo dice, amados hermanos, más a todos los que le recibieron, es porque yo acepté a Cristo. Sí, no. Usted recibió a Cristo porque Cristo primero lo llamó a usted. Si Cristo no nos hubiese llamado a nosotros, yo no estuviese aquí. Porque, vea, yo le hago una pregunta a todos los oyentes. Gloria a Dios. ¿Será que usted en delitos y pecados, usted va a venir a los pies de Cristo? Es imposible. El hombre estaba y está en su depravación total. El hombre está perdido en sus pecados. Y el hombre no puede venir por sí solo a los pies de Cristo. Dios tiene que traerlo. Dios tiene misericordia. Y es por eso que usted hoy en día, que hay personas que han muerto sin Cristo. Entonces, le predicamos y se fue sin Cristo. Hermano, no fue la voluntad de Dios. Tranquilo. Esto lo digo con toda responsabilidad. La Biblia lo aclara, la Biblia lo dice. No fue la voluntad de Dios. Mira, las personas que ya se van a salvar, las que están salvas, ya Dios las tiene predestinadas. Ya Dios las seleccionó. Y por lo tanto, de millares y millares de personas, usted hoy que está escuchando, usted hoy es cristiano, usted hoy es hijo de Dios, dele las gracias a Dios porque usted fue seleccionado para ser hijo o hija del que vive por los siglos de los siglos. Recuerde que la Biblia dice claramente: no es del quien quiera ni del quien corra, sino del quien yo tenga misericordia. Qué bueno es nuestro Dios. Por eso es que la misericordia de Dios se extiende cada día, cada mañana. La misericordia de Dios se extiende. Se renueva. Mañana. Así es. Amén, así es. De verdad, Dios ha tenido misericordia de la humanidad, de todos nosotros, ya que nosotros cuando no éramos pueblo, aún así Dios nos guardaba de la maldad de este mundo. Y pues por gracias a su misericordia hoy tenemos la dicha y la oportunidad de servirle, de adorarle, de cumplir su voluntad, de predicar un evangelio de salvación. Que nosotros no somos dignos de recibir esa misericordia, de recibir ese regalo que es la salvación, pero aún así a Dios le plació regalárnosla. Y es lamentable de que nosotros, Dios haya tenido misericordia de nosotros, pero que nosotros no tengamos misericordia de la humanidad. Es triste, amados hermanos, que hoy en día muchos hermanos, si así se puede decir, condenen a tal punto que no permitan de que otra persona pueda también tener la oportunidad de predicar el evangelio, de seguir adelante por un hecho de un error, de un pecado, y los condenan a tal punto que les cierran todas las puertas. Pero lo que no saben en su ignorancia, aquellas personas que actúan de esta manera, que cuando Dios abre puertas nadie puede cerrar. Cuando Dios quiere hacer algo con alguien, con una persona en específico, ninguna persona puede ser obstáculo. Porque si Dios quiere hacer algo, Dios lo hace. Dios no pide permiso. Dios no te va a comunicar y te va a decir, Gregorio, ¿estás de acuerdo de que salvemos a Jackie? No, Dios, si le place a Dios salvar a Jackie, Él lo hace. Claro. Porque Él es soberano, porque Él es poderoso, hermano. Pero ahora muchas personas han tomado la atribución de querer decir quién merece la salvación y quiénes no, quiénes pueden ser perdonados, quiénes no, a quién le damos la misericordia, a quiénes no. No, esto no se trata de esto se trata de que si a una persona se arrepintió, gloria a Dios, hay fiesta en los cielos, nos gozamos en Cristo Jesús, porque los hijos de nuestra hermana Jackie están glorificando a nuestro Dios maravilloso, porque los hijos de nuestra hermana Ángel están glorificando a nuestro Dios. Hay que gozarnos en Cristo Jesús. No
no estar, amados hermanos, pendientes, lamentablemente lo digo, hermano, de estar pendiente de un chisme, de un pleito en la misma iglesia, o de que el hermano no cayó en pecado y se arrepintió, pero ese no ha cambiado, eso es un falso. No, dejemos de actuar de esta manera. Estoy de acuerdo de denunciar a aquellos falsos maestros, aquellas personas que están en error, ciertamente, porque predican un evangelio erróneo, pero no por un simple pecado, por una caída. Debemos de tener misericordia en nuestro corazón, amados hermanos, y si a Dios le plació perdonar a una persona, ¿por qué nosotros tenemos que seguir de condenando? Es lo que hoy en día queremos predicar, un evangelio, o lo que estamos compartiendo con ustedes, amados hermanos, la misericordia de Dios, de que si Dios tuvo misericordia de nosotros, nosotros también debemos de tener misericordia con nuestro prójimo. Amén. Entonces, sí, fíjense, amados hermanos, por eso les decía que nadie puede decir, ay, fulano de tal, ese fulano de tal se perdió. Eso lo sabe Dios. Y como decía mi esposa hace ratico, eso me llamó la atención también, porque vea, en la iglesia, como seres humanos, ¿quién dijo que un hijo de Dios como un ser humano no puede cometer un error? Claro que sí. Errar es de humano. La cuestión es practicar. Ahí sí. Una persona que cayó en un pecado, se apartó y listo. Pero el que está practicando del pecado, ahí está el problema. ¿Me explico? Pero las personas que cometieron un error, pero se salieron, siguieron adelante, pero sin embargo la siguen señalando, la siguen culpando, ya no le quieren dar más oportunidad. ¿Me explico? Hay pastores también que han caído en errores, en pecados, pero se han apartado, siguen adelante. Entonces, como quieren volver a levantar su ministerio, no le dan la oportunidad. Pero Dios le ha perdonado, porque hasta es bíblico, porque Dios perdona. Dios tiene misericordia. Recuerde, de quien quiere tener misericordia, Dios tiene misericordia. Y yo le decía a un hermano, no hace mucho, hermano, ¿quién es el hombre para culpar y para señalar y para decir que fulano de tal no tiene el ministerio? ¿Quién es el hombre? Nadie, hermano. Eso lo decide el Todopoderoso. Por eso, como decía mi esposa hace ratico, y lo digo yo también en el nombre de Jesús con toda humildad, Dios es soberano. Él decide, Él es el único que decide por cada uno de nosotros. Por eso yo le doy este testimonio, que cuando Dios me llamó, amados hermanos, yo no hice oración repetitiva. Oh Señor, te confieso que hay pecado. No, hermano, mira, yo les doy el testimonio de que yo en intimidad con Dios hablé con Él. Le dije, Dios mío, yo no sé nada de ti, pero tú me estás llamando. Y inmediatamente, amados hermanos, Dios me hizo abrir la Biblia en el Salmo 143, en otra traducción bíblica que yo tenía, y ahí pude entender el llamado, pude entender que Dios es vivo, que Dios está vivo, que Dios existe, que Dios es real, que Dios es todopoderoso, y que aún estando yo muerto en mis delitos y pecados, cuando ya estaba muerto, mejor dicho, en mis delitos y pecados, Él me perdonó. Pero sin embargo, en la trayectoria, en el camino, todavía hay cosas que tenemos que dejar, hay cosas que tenemos que aprender, todavía tenemos mañas, todavía tenemos, por ejemplo, cosas escondidas, muchas personas, malas costumbres, pero vamos poco a poco aprendiendo, vamos poco a poco avanzando. El apóstol Pablo lo dijo claramente. El apóstol Pablo en Filipenses también lo dijo, no es que ya yo lo haya alcanzado todo, sino que prosigo a la meta dejando todo atrás, sigo adelante alabando y glorificando al que vive por los siglos de los siglos, porque nuestro trabajo es predicar el evangelio, amar a nuestros hermanos, perdonar a nuestros hermanos. Nuestro trabajo no es ser el juez, nosotros no fuimos llamados a ser jueces en la tierra, nosotros fuimos llamados a tener misericordia, a perdonar, a predicar la palabra y que Dios se encargue de lo demás. Recuerde, cuando nosotros predicamos la palabra, el único que convence, el único que sabe si va a ser cristiano o no, se llama Jesucristo. ¿Por qué usted tiene que predicar el evangelio? Para saber quién es su hermano y quién no es su hermana y quién es su hermana. Muchas personas en la calle que todavía no se le ha leído la palabra, no se le ha predicado el evangelio, y ya Dios lo tiene predestinado, ya Dios lo tiene seleccionado para la salvación, y nuestro trabajo es predicarle. Recuerde que también en el libro de Segunda de Pedro, amados hermanos, en Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7 en adelante, también habla, amado Dios, de que Dios no ha venido, sino que ha tenido paciencia para con nosotros, amados hermanos. Dice prácticamente, fíjense, en Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7, vea lo que dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis esto. Aquí viene la soberanía de Dios.
que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para Dios no es nada esto. Eso no es así. Ahora, fíjense. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Que Cristo no ha venido, que dice la Biblia, prácticamente, sino que es paciente para con nosotros. Pero ¿cuál es nosotros? ¿Será que es todo el mundo? No es como lo piensa mayores personas o personas que ni siquiera Dios los ha seleccionado. No, Dios vino por todo el mundo. Dios vino para los que ya seleccionó. El mundo significa, o sea, las personas que Él tiene, que Él pagó el precio por esas personas. ¿Me explico? La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo a ser condenado por Él, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero no significa que es todo el mundo, todo el planeta Tierra. La voluntad de Dios es que todos nos salvemos. Pero ¿qué pasó en el día de Noé? Cuando hubo esa depravación, esa perdición del hombre. ¿Se salvaron todos? ¿Cuántos se salvaron? 8. ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios. Y eso no es injusticia, eso es justicia. Amén, así es justicia, amados hermanos, ya que nosotros no merecíamos la salvación, pero aún así Dios le plació pues salvar a esas 8 personas y aún le ha placido salvar a nosotros, a pesar de que no nos las merecemos, amados hermanos. Aún así Dios en su soberanía, en su misericordia, le ha placido con darnos la dicha de ser salvos. Por eso no podemos decir de que Dios es injusto. Dios no es injusto. Nosotros sí somos injustos. Al momento de decir de que Dios es injusto porque todo el mundo tiene que ser salvo, todos nos merecemos la salvación. No, nosotros no nos las merecemos. Pero Dios, en su amor por la humanidad, Dios le ha placido, amados hermanos, salvarte a ti, salvarme a mí, salvarnos a todos los que tenemos la oportunidad de glorificar su hermoso y maravilloso nombre. Recordándoles que no todo aquel que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solamente aquellas personas que han sido escogidas por el Dios Todopoderoso. Vean, amados hermanos, que Dios escogió a un pueblo lo escogió y se lo dio como regalo a Jesucristo, que es pues somos nosotros los que hemos sido, gracias que tenemos la dicha en el Señor de decir que somos nosotros la que tenemos la oportunidad de ser salvos. Y aún hay muchas personas que debemos de predicar el evangelio, y tenemos, amados hermanos, el compromiso nosotros de predicar el evangelio y también de orar a nuestro Padre para que Él tenga misericordia de todas nuestra familia, que tenga misericordia de todos nuestros vecinos. Debemos de orar a Dios, amados hermanos. Ahí demostramos que en nuestro corazón también somos hijos de Dios, porque hay amor por la humanidad. Exacto, eso es lo que tenemos que decir. Por ejemplo, usted tiene sus hijos que no se han convertido, dígale a Dios: Dios mío, ten misericordia de mis hijos. Señor, llévalo a los pies de Cristo. Ten misericordia de ellos, Padre. Señor, sálvalos. Vea, la Biblia dice: el Señor no retarda su promesa. Esa es en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, le voy a decir algo de meditar, para que ustedes vean cómo estamos teniendo aquí el desglose bíblico, para que ustedes vean que no estamos yéndonos por otro lado. Cuando la Biblia dice, gloria a Dios, dice la Biblia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, no queriendo que ninguno perezca. Él no quiere que nadie se pierda, hermano. Está hablando lo que ya Él seleccionó. Escuche esto. Sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Viste, hermano? Que dice todo. Tiene que ser todo el planeta Tierra. Está hablando de lo que ya Dios seleccionó. Porque si fuera así, les voy a hacer una pregunta. Aquí viene la pregunta de reflexionar. ¿Por qué han muerto personas sin Cristo? ¿Por qué hay millares y millares de personas que han muerto sin Cristo? Cuéntamelo pues, dímelo, explícamelo, háblame, escríbeme, dame una razón. Y agarro y digo, bueno, está bien, no se predica más esto. Pero no, hermano, no es como muchos lo piensan. Reflexionemos en esto. Cuando dice,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Arrepentimiento no significa todo el planeta Tierra, significa lo que ya el Señor seleccionó antes de mano, antes de la fundación del mundo, para ser salvo. ¿Dónde lo podemos comprobar? Hechos capítulo 13, vamos a buscarlo para terminar. Gloria a Dios. Hechos capítulo 13, tome nota, versículo 48. Tome nota, por favor, este versículo. Hechos capítulo 13, versículo 48. ¿Qué dice? Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Ok, los gentiles, estamos hablando de nosotros, ¿es o no es así? De que Dios tuvo misericordia. ¿Qué dice? Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Aleluya. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ahí no dice, y creyeron todo el mundo creyó, sino solamente los que Dios seleccionó. La palabra ordenado en el original Strong significa los que Dios seleccionó, los que Dios ya agarró, los que Dios tuvo misericordia de ellos. Vea, se lo voy a leer de la siguiente manera. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que ya estaban ordenados y los que Dios tuvo misericordia de ellos para vida eterna. ¿Qué les parece? Qué maravilloso es nuestro Dios. La misericordia de Dios se extiende cada día más. Nuestro trabajo es orar y predicar. No es convencer ni obligar. Nadie puede obligarte a venir a los pies de Cristo, porque entonces si te obligan te sales. Pero si el Señor te trae, jamás nadie te va a sacar del camino del Señor. Amén. Amén. Gracias, Padre de la Gloria, en el nombre de Jesús, por tu palabra en esta noche predicada y enseñada en Radio Pan de Vida 75.